Estamos trabajando sobre nuestro material de introducción a la Biblia. Y hoy vamos a trabajar sobre la parte que nos indica cómo está conformada la Biblia. La Biblia hoy, como nosotros la conocemos, como un libro empastado, ha atravesado a lo largo de los años de diferentes maneras. En la sesión pasada hablábamos acerca de los rollos, los pergaminos y muchas otras formas en las cuales la escritura en algún momento fue plasmada. A lo largo de los años se fueron escogiendo aquellos textos que realmente daban evidencia de ser palabra de Dios, y fue como se conformó y se conjuntó un canon. De eso hablaremos más adelante. Pero lo primero es ir a la raíz de lo que significa la palabra Biblia. Y dice nuestro material de estudio, la palabra Biblia significa biblioteca. ¿Qué significa Biblia? Biblioteca. Es decir, la Biblia, que es nuestra biblioteca espiritual, está formada por un total de 66 libros, los cuales han sido escritos por cerca de 40 personas diferentes. Estas 40 personas, noten lo grandioso que es Dios, 40 diferentes escritores, pero un solo autor. ¿Quién? Dios. Dijimos que la Biblia no es la palabra no contiene, la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y es a través de la Biblia que Dios nos manifiesta su voluntad para el género humano. Ahora, esos 40 diferentes escritores, muchos de ellos ni siquiera fueron contemporáneos, es decir, pertenecían a diferente época. Muchos de estos tenían diferentes hábitos, diferente nivel educativo, incluso podríamos decir que tenían diferente profesión. Por mencionar solamente algunos, podríamos situar a Moisés, uno de los 40 diferentes escritores de la Biblia, alrededor de posiblemente 1400 años, 1500 antes de Cristo. Sus hábitos, bueno, desde su juventud él fue un niño fresa. Fue adoptado por la hija del faraón y fue preparado en lo mejor de Egipto. Así que podríamos decir que él tenía el más alto nivel educativo. Sus hábitos, pues los hábitos de un príncipe. Y de profesión, él pasó por varias etapas en su vida. De príncipe a prófugo, de prófugo a pastor de ovejas de otro, de pastor de ovejas a libertador, solo por mencionar algunas etapas.
Y es a través de ese proceso que en Moisés no dura poco. Algunos cristianos hoy se desesperan porque llevan 6 meses dentro del evangelio y aún no ven para qué Dios los rescató. Pues bueno, a Moisés le tomó nada más y nada menos que cerca de 80 años llegar a ser el producto terminado. Ahora, está el otro lado de cristianos que dicen: voy lento porque llevo prisa. Si a Moisés le tomó 80, yo apenas llevo 20. Pero hermano, usted sigue en su banca. Poco a poquito, poco a poquito. Entendamos entonces que Dios tiene un propósito y que Él va a emplear nuestras experiencias, nuestro entorno, nuestro contexto para comunicarnos su voluntad. Porque no piensen ustedes que estos escritores simplemente como robots escuchaban la siguiente palabra y la anotaban. La semana pasada analizamos la diferencia entre dos palabras. Una la utiliza la Reina Valera y la otra la utiliza la NBI. La Reina Valera utiliza la palabra inspiración y la NBI utiliza la palabra impulso. Les dije que yo en lo personal me quedo con la palabra impulso por encima de la inspiración. ¿Por qué? Porque la inspiración da lugar a mis emociones, da lugar a mi interpretación del momento, mientras que el impulso me marca un límite, una forma, una distancia, un cómo. Yo diría que la palabra inspiración está implicada en la palabra impulso, cuando referimos a la obra del Espíritu Santo dirigiendo a sus santos hombres para escribir lo que en su corazón está para nosotros. Hablemos de otra persona también muy conocida y prominente, Saulo de Tarso, que posterior a su conversión es conocido como Pablo, y quien después de un proceso largo en su vida de por lo menos 14 años, él viene a comenzar a darse cuenta de qué es aquello a lo cual el Señor lo está llamando. Entonces, veamos qué pasa con Pablo. Bueno, Pablo es contemporáneo del Señor Jesucristo. Entonces podíamos pensar que él estaría viviendo, vamos a colocar una cifra, no es muy exacta, pero vamos a colocarlo alrededor del 50 después de Cristo, ya como un hombre adulto. No piensen que estoy diciendo que nació en esta fecha, ya como un hombre fungiendo en el ministerio. ¿Ok? Sus hábitos. Bueno, pues Pablo era un hombre que venía de una noble cuna. Entonces sus hábitos religiosos los adquirió él a los pies de un rabino, y él era un hombre muy celoso de la religión judía. Por ese motivo es que él comienza a perseguir a los cristianos. Su nivel educativo, de lo más alto. No solamente hablaba un idioma, hablaba varias lenguas. Podríamos decir que él hablaba muy bien el hebreo, el griego, el arameo y muy posiblemente el latín, porque cuando se presenta ante el César, él puede dialogar con él sin ningún problema. Ahora, cuando usted ve su entrevista de Pablo ante Agripa, usted encuentra un hombre con muchísima elocuencia, no como un video que anda circulando en la red, ¿verdad? Y que dice, que agarre y que le digo, y que agarre y que me dice. Imagínense qué hubiera pasado si Pablo se presenta así ante el César. Pues no, Pablo tuvo que demostrar toda su trayectoria en una sola entrevista. Tienes 5 minutos para convencerme del por qué estás aquí. ¿Cómo usted defendería su fe en 5 minutos? Pues a mí me llevaron a la iglesia y ahí hablan de Jesús. O sea, lamentablemente muchos cristianos no tenemos los elementos como para presentar defensa de nuestra fe ante aquellos que la solicitan. Y Pablo es un hombre por demás preparado, por demás capaz.
Y en cuanto a su profesión, bueno, una vez que él decidió seguir a Cristo, él tuvo que dejar muchas cosas que para él le representaban ganancia, porque él era tan bueno en lo que hacía, perseguir a la iglesia, que él era sostenido por la religión judía a fin de exterminar a todos los seguidores del camino o el movimiento del falso Mesías. No piense que él andaba pagándose sus viáticos. A él lo sostenían y le daban cartas que le autorizaban entrar a las ciudades y hacer lo que fuera necesario para acabar con el movimiento del falso Mesías. ¿Eso le dejaba muchos ingresos? Seguramente sí, pero lo tuvo que dejar todo, como posteriormente él lo escribe, por la causa del conocimiento de Cristo. Todo eso lo tuvo por basura a fin de conocer mejor al Señor. Entonces, cuando hablamos de su profesión, Pablo es descrito en el libro de los Hechos como un hombre que antes de dedicarse 100% al ministerio, fabricaba tiendas de acampar, imagínense, de esas tiendas que se venden para estar en el desierto. Eso lo hacía él. Y hay cosas bien interesantes respecto de la vida de Pablo, porque sus colaboradores o sus socios eran nada más y nada menos que Aquila y Priscila. Y ellos comienzan a aprender de Pablo, y ellos posteriormente son quienes discipulan a Apolos, y es de quien se presume posiblemente pudiera ser la carta a los hebreos. Pero bueno, podríamos entrar en muchas cuestiones, pero lo que quiero recalcar es que sin importar tu contexto, tú puedes ser un instrumento de Dios. Y esos hombres fueron usados por Dios de diferentes lugares, de diferentes costumbres, de diferentes épocas, para transmitir un solo pensamiento, una sola voluntad: que el hombre sea salvo y pueda reconciliarse con Dios. Amén. Ahora, la Biblia, amados hermanos, está dividida en dos partes, principalmente. Usted lo puede ver en su Biblia, y hay una parte que se le conoce como el Antiguo Testamento. Lo abreviamos como un AT. Y otra parte que es el Nuevo Testamento. ¿Ok? La Biblia fue escrita por cerca de 40 personas distintas y está dividida en dos testamentos o pactos. Diga conmigo, testamentos o pactos. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y fue escrito del 1800 antes de Cristo al 400 antes de Cristo. Oiga, hermano, pero si usted está situando a Moisés cerca del año 1500, 1400, y aquí está diciendo que la Biblia comenzó a ser escrita en el 1800, pues como que no me cuadra. Cierto, porque la Biblia no comienza con Génesis. El libro más antiguo de la Biblia es Job, no Génesis. Nuestra Biblia no está ordenada de forma cronológica. Entonces es importante considerarlo, porque en ocasiones no lo entendemos así y ubicamos el principio con Moisés. Y no es así. Moisés, a través de la revelación divina, comienza a narrarnos lo que Dios en su soberana voluntad le impulsa a registrar a fin de que nosotros conozcamos. ¿Entendemos? Ahora bien, entonces, como menciona nuestro material, el Antiguo Testamento está siendo colocado, o tiene una datación del 1800 antes de Cristo al 400 antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, tiene una datación del 50 después de Cristo al
39 y 27, 66, que son los libros que componen nuestra biblioteca. Cuando usted ha leído la Biblia completa una sola vez, usted puede presumir que ya leyó 66 libros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia es una biblioteca que está dividida en dos pactos: el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o en dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, mientras que el Nuevo Testamento tiene 27. En conjunto, estos forman nuestra Biblia de 66 libros. Entre la escritura del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento usted va a notar un periodo de silencio. Ese periodo de silencio fue de aproximadamente 400 años. 400 años en los cuales Dios no habló. Hubo silencio. Y eso es algo muy interesante, porque para el pueblo de Israel, cuando viene la nueva voz de Dios que comienza a manifestarse con Juan el Bautista, pues para muchos esto los ponía en jaque, y preguntaban a Juan: ¿tú eres el Cristo? Y Juan decía: no, yo no soy el Cristo. Y ahora imagínese usted el shock de José cuando María le dice: el Dios que no ha hablado durante 400 años envió su ángel a decirme que quedaré embarazada. Entonces, cuando José, sin poder asimilar la idea, se dispone a dejarla en secreto, es que Dios envía un ángel en sueños para decirle: no temas recibir a María, porque lo que hay en su vientre ha sido engendrado por obra del Espíritu Santo. Y es entonces cuando José la recibe, pero dice la Escritura que no tiene relaciones sexuales con ella hasta después de que ha nacido el niño. Eso es muy interesante, porque posterior a esto José recibe a María, la conoce. Cuando usted encuentra en la Escritura esa palabra y la conoció, refiere que tuvieron un encuentro íntimo. Y posterior a eso, pues José y María se dan la gran vida, tienen un buen de hijos, y lo veremos más adelante. Sí, tienen muchos. La Escritura dice: no están aquí sus hermanos y también sus hermanas, que era una familia grandecita, pero lo iremos viendo. Para facilitar la lectura de la Biblia, le pongo un ejemplo. Busque usted, por favor, Ezequiel 18:6. Contamos con diversas herramientas, ¿verdad? Desde el índice. ¿Quién dice qué, Ezequiel? Bueno, pues voy al índice, ¿no? A ver dónde está el libro. En el índice donde dice tu Biblia, porque eso depende mucho de los formatos de las Biblias, tamaño de letra, sus columnas si son anchas o delgadas, donde esté colocado Ezequiel. ¿Dónde dice el índice que tienes, Ezequiel? ¿En qué página? Que dije el índice, ¿no? En la página 999, supongamos ahí. Usted va a la página 999 y ¿qué va a encontrar? Ezequiel. Ahora la cita que le di va al número grandote. Los números grandotes que identifican capítulos. Y los números chiquitos, estos son los versículos. Y hoy podemos encontrar una cita en la Escritura facilísimo. ¿Por qué? Porque contamos con estas diferentes herramientas o ayudas. Pero estas no fueron inspiradas por Dios. No piense usted que Dios le decía a Moisés: Génesis 22, versículo 1. No. Los capítulos se los debemos a un hombre que se llamó Esteban Langton.
Eso quédeselo como cultura general y téngalo presente para su examen. Sí, claro que les voy a hacer examen. Y él lo hizo, dice nuestro material, alrededor del año 1226. Y los versículos se los debemos a un hombre que se llamó Robert Estienne, quien dividió esos capítulos en versículos alrededor del año 1551. Gracias al trabajo de estos hombres es que hoy contamos con una Biblia que está subdividida en capítulos y versículos. Ahora, este no es un trabajo que se dio simplemente al azar. El trabajo de estos hombres es un trabajo impecable en cuanto a las métricas que se utilizan en la literatura. Y por ese trabajo tan impecable y tan bueno es que hoy prevalecen. No es simplemente que a alguien se le ocurrió y decir, bueno, que este versículo sea de 3 palabras y a mí me gustaría que este otro fuera de 8. No, la gran mayoría de los versículos nos ayudan a enlazar ideas. Y eso es algo muy importante que considerar. ¿Ok? Todos los libros de la Biblia no están ordenados cronológicamente, sino de acuerdo a su estilo literario en el que estos se escribieron. A continuación veremos la clasificación y la agrupación de estos libros. Hemos mencionado que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. ¿Cómo están ordenados estos libros de acuerdo a su estilo literario? Bueno, los primeros libros que encontramos en el Antiguo Testamento son los libros de la ley. Esta es la ley mosaica. ¿Por qué se le llama así? Porque Moisés fue el que la comunicó. Después de los libros de la ley tenemos los libros históricos. Vienen los libros poéticos. Después vienen los profetas mayores y posteriormente vienen los profetas menores. Ahora, dentro de los libros de la ley encontramos 5 libros, el que también conocemos como el Pentateuco. Y estos libros vienen desde el Génesis hasta Deuteronomio. ¿Ok? Después vienen los libros históricos. En estos libros se sintetiza la historia del pueblo de Israel y cómo es que, partiendo de ser solo una tribu o una familia o un hombre, hablando de Abraham, a quien Dios le da una promesa, así como
no puedes contar las estrellas de los cielos, ni puedes contar la arena del mar, será tu descendencia. Y de ahí viene un linaje, el linaje de los hebreos, que posteriormente viene a manifestarse en 12 diferentes tribus, y de ahí Dios la escoge para sí mismo, la tribu de Leví. Bueno, pues estos libros nos van narrando cómo es que se va transformando un pueblo en nación. Y no solamente eso, sino su forma de gobierno, cómo pasan de ser un reino a un imperio, y detalles muy interesantes dentro de la constitución de lo que es el pueblo de Israel. A lo largo de cada uno de esos capítulos, Dios nos narra su amor y su fidelidad para con cada uno de nosotros. Y en la escritura misma se encuentran formas, estrategias, conocimiento que Dios desea que tengamos presente para que podamos enfrentar nuestra vida. Los libros históricos son todos los que se componen desde el libro de Josué hasta después vienen los libros poéticos. En estos libros poéticos aquí hay algo muy interesante que podemos aprender, y lo que podemos aprender es que Dios habla de muchas formas a fin de comunicar un mismo mensaje. En los libros poéticos, por encima de los demás libros, nosotros vamos a encontrar un fuerte contenido de lenguaje en sentido figurado, donde Dios de forma poética nos expresa algo de manera verbal a fin de que al entender la esencia del mensaje comprendamos lo que está en su corazón. Un ejemplo, cuando Salomón le dice a la Sunamita en el libro de Cantar de los Cantares: tus dientes son como cabras recién esquiladas, pues no se escucha muy romántico. Pero lo que está diciendo es que esa mujer tenía una dentadura muy hermosa, muy perfecta, y él la podía comparar a lo que con su mirada él veía en los campos. ¿Qué quiere decirnos Dios a través de ello? Lo que él siente por su iglesia, por cada uno de nosotros. ¿Qué somos a su parecer? Entonces, dentro de los libros poéticos vamos a encontrar diferentes estructuras literarias, diferentes formas de expresión, cuya finalidad es que nosotros, al profundizar en ellos, podamos también conocer a profundidad el corazón de Dios. Estos se encuentran desde ya ves, saben un buen. Después vamos a los profetas mayores y los profetas menores. La diferencia entre un profeta mayor y un profeta menor no la hace su nivel de unción, no la hace su capacidad espiritual. Lo único que marca la diferencia entre un profeta mayor y un profeta menor es el grueso de su libro. Qué tanto escribió o qué tanto Dios le dio a escribir. Entonces, dentro de los profetas mayores están los libros más grandes, que van desde el profeta Isaías hasta Daniel. Y los profetas menores, desde el profeta más fresa, Oseas, hasta Malaquías. Es como está ordenada nuestra Biblia. Son ley, históricos, poéticos y proféticos. 4 categorías: ley, históricos, poéticos y proféticos. En relación a esto, o en comparación, mejor dicho, con el Antiguo Testamento,
tenemos el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento contiene solamente 27 libros, que en realidad una gran cantidad de estos son cartas. Por eso decimos primero de Crónicas, primero de Reyes, porque son libros. Pero primera a los Tesalonicenses es una carta. Primera de Timoteo es una carta. Primero de Samuel, segundo de Samuel. Y usted tiene que ser celoso en estos términos, porque yo escucho a muchas personas hoy día estar predicando y decir vamos a primera de Samuel. Eso es incorrecto. No es primera de Samuel, porque no es carta, es un libro. Es primero de Reyes, segundo de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas. Pero podemos decir primera y segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, o la carta a Tito, que dicho sea de paso, todos pueden ser santos menos Tito. Ya sabe, ¿verdad? Porque si no sería santito. Ok, en el Nuevo Testamento encontramos 27 elementos, y estos están organizados de la siguiente manera: evangelios, un libro histórico, las cartas paulinas, las cartas universales y un libro profético. Los llenamos. Los evangelios, Mateo a Juan. El histórico, Hechos de los Apóstoles, que dicho sea de paso debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo o Hechos de la Iglesia, pero está bien, lo aceptamos como Hechos de los Apóstoles. Las cartas paulinas, comenzamos con Romanos, y vamos a incluir aquí, para no entrar en la discusión de que si es, no lo es, que yo digo que sí, que no, vamos a darle chance que sí, por su influencia, Hebreos. ¿Ok? Luego vienen las cartas universales, y estas son desde Santiago hasta Judas. Y tenemos un libro profético que es Apocalipsis. Ahora, ¿cuántos libros compone cada uno de estas categorías? La ley está compuesto por 5, ¿no? Por eso es el Pentateuco. Los libros históricos de Josué, Esther, ¿cuántos son? Los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Los evangelios son histórico, paulinas, universales y el profético. Ya decía yo. Todo esto nos da, súmele, 5 y 14, 19 y 7, 26 y 1, 27.
5 y 12, 17 y 5, 22 y 5, 27 y 12, 39. Y si sumamos estos dos, nos van a dar el resultado de los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia. ¿Ok? Clasificación del Nuevo Testamento, ya lo vimos. Ahora surge la pregunta: ¿esta Biblia con sus 66 libros será confiable? ¿Es confiable la Biblia? Algunas personas dudan de la veracidad y confiabilidad de la Biblia. A continuación estudiaremos las bases históricas que tenemos para confiar plenamente en ella. Si decimos que la palabra del Señor es inspirada por Dios y es la palabra de Dios, no lo decimos solamente porque así nos lo enseñaron en nuestra escuelita dominical. Existen bases históricas para que nosotros podamos comprender y entender por qué es que decimos que la palabra de Dios es en realidad lo que afirmamos que es. Definición de canon. Canon procede del vocablo griego canon y significa vara o instrumento para medir. Es una regla de vida o doctrina. Llegó a tener el significado de norma, principio y medida exacta, como si fuera un estándar. La palabra canon ha llegado a ser usada como el nombre de la lista de los libros reconocidos como la genuina, original, inspirada y autoritativa palabra de Dios. Es decir, es verdadera, no está alterada, tiene un origen divino y posee la autoridad que distingue a la palabra de Dios de las demás. Usted puede distinguir o diferenciar a la palabra de Dios de cualquier otro libro, llámese Corán o llámese el Atalaya de los Testigos de Jehová, por la diferencia en cuanto al contenido autoritativo. Tiene y manifiesta la autoridad de Dios al hablarnos. ¿Ok? ¿Por qué era necesaria la formación de un canon? Leemos. La respuesta es sencilla, y es porque hubieron o existieron también otros libros que sin ser inspirados proclamaban serlo, y era necesario separar a los que no procedían de Dios de los que sí lo eran. Básicamente existían 4 tipos diferentes de libros en los primeros años de la iglesia. Los primeros son los universalmente aceptados. Incluían esta lista a todos los libros del Antiguo Testamento y la mayoría del Nuevo Testamento. Aquí es muy importante que nosotros nos demos cuenta cómo es que se formó este canon y cómo es que finalmente se llegó a la concepción de que todos estos libros y ninguno fuera de estos libros y cartas son inspirados por Dios. Solo estos libros reciben ese nivel o ese reconocimiento por parte de la iglesia. Si usted ojea una Biblia que proceda de la religión popular, usted va a encontrar otros libros, como primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, etcétera. ¿Por qué en nuestra Biblia no se encuentran? Porque después de haber hecho un análisis exhaustivo sobre su contenido, se dio cuenta no que eran del demonio. No debemos de considerarlo así. Eran simplemente libros que se proclamaban ser inspirados, pero que no lo eran. Tenían un alto contenido de valor histórico, sí, pero hasta ahí. Entonces lo que se busca con el canon es que lo que tengamos en nuestra mano sea realmente la original, auténtica, autoritativa y pura palabra de Dios. Por eso era necesario, porque comenzaron muchos libros y cartas a autoproclamarse como inspirados. Y ahorita lo vamos a ver. Los universalmente aceptados incluían en esta lista a todos los libros del Antiguo Testamento
y la mayoría del Nuevo Testamento. Los libros disputados en la iglesia del primer siglo y hablando hacia el siglo tercero, ¿cuáles de estos libros sí, cuáles no? Bueno, se disputaba el que la segunda carta del apóstol Pedro pudiera ser inspirada o no, Judas, así como segunda y tercera de Juan. Los libros espúreos, estos que son falsificaciones, que pretendían ser apostólicos, por ejemplo el Apocalipsis de Pedro, o el Evangelio de Nicodemo, o el Evangelio de Judas, son libros que pretenden o se declaran a sí mismos como parte de las Escrituras, pero teniendo un análisis riguroso de ellos, usted se dará cuenta que no es así. Hay un libro de estos espurios en el que no recuerdo bien el título del libro, me parece que es Baruch, y en esos se narra cómo sacar el espíritu de una persona a través de las entrañas de un pescado. Entonces tú dices, bueno, como que eso no hace clic, si quiere usted, o no tiene mucho que ver con el resto, porque si algo nosotros debemos de ser celosos al momento de estudiar la palabra de Dios y al momento de buscar asimilar la doctrina, es de la armonía bíblica. Lo que aprendemos, lo que leemos, lo que entendemos, lo que investigamos, no debe de verse contrapuesto con todo lo que ya está establecido. Eso es algo muy importante. 4. Las falsificaciones herejes. Estos libros enseñaban doctrinas que se oponen al mensaje de Jesucristo, los apóstoles y del Antiguo Testamento. Entre estos libros estaban el Evangelio de Matías, los Hechos de Andrés y el Evangelio de Judas. No solamente es una falsificación, sino también el Evangelio de Judas cae en lo hereje. En una de esas partes se escribe que Jesús, cuando era niño, era un niño muy vengativo y abusaba de su poder divino. Usted llegó a ver esas películas donde José se equivocaba al cortar la tabla y lloraba porque era una tabla muy cara, y llegaba el niño Jesús y la estiraba. No te preocupes, papi, y la estiraba la tabla. Cosas así decían estos, pero más fuertes, porque se narra que en una ocasión Jesús estaba jugando con unos niños y un niño pasó y lo golpeó, y entonces Jesús, ardiendo en ira, le dijo: perezcan tus días, y el niño cayó muerto. Entonces usted lo ve en el contexto, y ese es el Cristo que se predica. Por esta razón es que esos libros fueron inmediatamente desechados. ¿Cómo se forma el canon? Bueno, los libros del Nuevo Testamento fueron apareciendo en diferentes regiones. Algunos en Palestina, otros en Asia Menor, otros en Grecia y uno en Roma. Esas regiones estaban distantes entre sí, y mientras que los libros del Antiguo Testamento se habían originado dentro de un país pequeño, los del Nuevo Testamento en países lejanos uno de otro. ¿Por qué? Porque recuerde que el libro de Hechos nos dice que la iglesia comenzó a ser perseguida. Entonces mucha gente comenzó a salir de su lugar de origen y comenzaron a predicar el mensaje del Evangelio, y este comenzó a difundirse por todo el mundo. Ese es el motivo por el cual principalmente podríamos decir que hay escritos que no necesariamente tuvieron que encontrarse en Tierra Santa, pero que no por ello tienen que ser desechados como parte de las Escrituras, dado que de acuerdo al contexto de las Escrituras tienen cada una de sus cualidades. Era un tiempo en el que hacer reproducciones de los escritos apostólicos era lento y laborioso. Aunado a que la iglesia era constantemente perseguida, no había concilios en los cuales los cristianos de lugares distantes pudieran reunir y comparar sus escritos. Así que las primeras colecciones de libros del Nuevo Testamento variaban de una región a otra, y el proceso de llegar a la unanimidad era lento.
Fue hasta los días del emperador Constantino que se permitió que el cristianismo creciera y se desarrollara. ¿Por qué? Porque Constantino se hizo y se autoproclamó cristiano. Este emperador vio cómo la iglesia comenzaba a cada vez a tener más influencia sobre las culturas y la vida de las personas. Y él, temiendo por su imperio, dice, pues si no puedes con el enemigo, únetele. Yo también soy cristiano. Y a todos los que sean cristianos, el gobierno les va a dar su tarjetita de la despensa. ¿Cuántos creen que se hicieron cristianos? El evangelio avanza con un poder arrollador, pero al mismo tiempo la contaminación de la sana doctrina entra a la iglesia. Porque gente sin haber experimentado el nuevo nacimiento se proclama cristiana a fin de obtener el beneficio del emperador. Y el emperador asegura su trono, asegura su gobierno. ¿Por qué? Pues porque él ya comparte la fe. Esa misma estrategia la realizan muchos políticos en periodos de campaña. Ya hacen desayunos para los pastores de tal zona y usted ve que se llena. Pero el punto es que después no le dan continuidad a lo que se comprometieron a hacer. Y en el caso de Constantino no fue la excepción, pero hubieron avances, hubieron ventajas que beneficiaron al pueblo cristiano. Pues sí, indudablemente, y una de ellas fue el concilio de Cartago, que se celebra en el año 393 después de Cristo. Se dio a conocer la ratificación formal de los 27 libros del Nuevo Testamento tal como nosotros los conocemos. No se hizo el canon del Nuevo Testamento en esa fecha. Solamente se expresó lo que ya entonces había llegado a ser el criterio unánime de las iglesias, así como la opinión sabia y espiritual de sus pastores. Como en este tiempo, año 393 después de Cristo, como ahora, los pastores han estado presentes en el desarrollo espiritual de la fe cristiana. No podemos conciliar o no podemos de alguna manera permitir o aceptar una traducción bíblica donde hayan estado ausentes pastores y solo hayan estado presentes biblistas y traductores. No podría aceptarse. ¿Por qué? Porque se requiere de la visión pastoral, la supervisión pastoral, respecto de que la esencia del mensaje pueda ser transmitida de una lengua a otra sin perder la esencia espiritual que Dios desea comunicar. ¿Ok? Entonces, para el concilio de Cartago no se celebra o no se realiza el canon, pero ya la iglesia dice: reconocemos estos 66 libros como la única e infalible palabra de Dios. Ahora, los 66 libros de la Biblia tienen 5 características principales que no tiene ningún otro libro. Y ahorita es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son esas características que tiene la palabra de Dios? Porque estos libros sí pasaron el examen y los otros no. La primera característica es que la palabra de Dios tiene autoridad.
Generalmente los mensajes que Dios comunica a su pueblo van acompañados de un así dice el Señor. Poseen autoridad. 2, son proféticos. Los libros de la Biblia son proféticos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos muestran la voluntad de Dios para nosotros. Dándonos certeza en cuanto a nuestra relación con Dios, a nuestra relación con el Señor. No podemos llamar a algo profético solo porque hable del futuro. De hecho, lo profético no siempre está relacionado con lo futuro. Lo profético tiene que ver con dirección. Y es lo que Dios nos quiere dar, comunicar y transmitir a través de la Escritura. Esa palabra es viva. Y esta palabra tiene su cumplimiento, o tuvo su cumplimiento ayer, hoy, y lo tendrá mañana. Tercera cualidad de los libros de la Biblia es que estos son auténticos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que fueron escritos por verdaderos hombres de Dios. La vida de cada uno de estos hombres es respaldada por su testimonio y confirmada por el llamado que Dios realizó a cada uno de ellos. Entonces podemos decir que no fueron personas que se pusieran a inventar cosas solo como para tener influencia sobre otros. Eran personas que temían a Dios, que amaban a Dios, y que estamos seguros por su estilo de vida que lo que ellos escribieron como de parte de Dios era de parte de Dios. También la palabra de Dios, sus libros son dinámicos porque tienen la posibilidad o la capacidad, mejor dicho, de transformar nuestras vidas. Usted puede leer cualquier TV y novelas o cualquier libro de cualquier autor. ¿Cómo se llama este que es muy famoso y que habla siempre de las emociones? Paulo. Usted puede pasársela leyendo de él y solo va a llorar, pero no va a ser transformado. Pero si usted lee la palabra de Dios, la palabra de Dios puede transformar su vida. Número 5. Estos libros eran usados, reconocidos por la iglesia de primer siglo. Entonces podríamos hablar el Evangelio de Judas, los sucesos que nos narra,
¿Fueron aceptados por la iglesia de primer siglo? No, la iglesia de primer siglo no los reconoció. Ni aun los apóstoles del Señor Jesucristo hicieron alguna mención respecto de ellos. Jamás. ¿Tienen el poder de transformar tu vida? No. ¿Son auténticos? No se sabe quién lo escribió. Y como no se sabe quién lo escribió, pues pudo haber sido cualquiera. Entonces tampoco pueden ser auténticos. ¿Son proféticos? No nos muestran en sí la voluntad de Dios ni el corazón de Dios, sino que nos muestran más la expresión de cómo una persona percibía su entorno. Entonces no son proféticos. ¿Y tienen autoridad? Pues en algunas ocasiones expresan a Dios o hablan de Dios, pero cuando tú los lees no es Dios hablándote a ti. Pues no tienen autoridad. Entonces hablamos de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, solo por mencionar alguna. ¿Fue usada por la iglesia de primer siglo? Sí. ¿Tiene el poder de transformar tu vida? Yo creo que es una de las cartas más poderosas del Nuevo Testamento. ¿Es auténtico? Sí. Pablo, después de su encuentro con Jesús camino a Damasco, tuvo una transformación en su vida, al punto que ahora él era perseguido. Entonces podemos decir que de acuerdo a su testimonio y a la confirmación del llamamiento, lo que él escribió era auténtico como procedente de Dios. ¿Es profético? ¿Nos muestra la voluntad de Dios sin promoverse o autoproclamarse a sí mismo? Sí. ¿Y tiene autoridad? Sí. Cuando tú lees Romanos, definitivamente Dios te va a hablar. Entonces, un grupo de pastores eruditos, estudiosos de la Biblia, se conjuntaron para decir: vamos a llegar a un consenso, qué libros sí y qué libros no, a fin de que todas las iglesias y todos los creyentes participemos del mismo alimento espiritual que Dios nos ha dado. Y entonces fue donde se estableció cuáles deberían de ser los libros aceptados y cuáles no. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? La veracidad de las escrituras, y con esto terminamos. Ok, dice, lo tenemos en el ¿sabías qué? En el concilio de Cartago, año 393, San Jerónimo inició una traducción latina de la Biblia completada en el año 405, llamada la Vulgata, y considerada desde entonces la Biblia canónica u oficial de la Iglesia Católica. Esta edición tuvo los 73 libros que las Biblias cristianas tuvieron en los años siguientes hasta la actualidad, pero alrededor del año 1521 Martín Lutero decidió quitar los 7 deuterocanónicos del Antiguo Testamento y los puso en un apéndice porque contenían enseñanzas de la Iglesia Católica que él rechazaba, como el purgatorio, quedando su Biblia con 66 libros. La visión de la Iglesia cristiana debe de tener por lo menos 3 enfoques. Uno, debe de ser bíblico. El otro debe de ser cristocéntrico. Y el tercero debe de ser reformado. Recuerda que mencioné que con Constantino no solamente la iglesia creció en popularidad, sino que también se contaminó. Entonces, muchas de estas personas que en su momento participaron, recuerda que aquí todavía no se forma el canon, sino que las iglesias están diciendo, bueno, aceptamos estos 66 libros, todavía no es la versión oficial. La versión oficial se declara con San Jerónimo, que es quien realiza la traducción de la Vulgata latina, la que contiene los
73 libros, ¿ok? Esa sería la versión oficial de los católicos, pero aún contenía enseñanzas que no eran del todo correctas, y es hasta la Reforma con Martín Lutero donde entonces esos libros deuterocanónicos se ponen aparte para dejar, digamos, que una Biblia que esté completa solamente con estos 5 puntos. Fuera de esto, los deuterocanónicos contienen más doctrina sobre la cual se fundamentan las enseñanzas de la iglesia popular, pero que no tienen esas 3 cualidades. No mantienen una armonía bíblica, porque comienzan estos a contrarrestar. Es lo que pelea Martín Lutero. ¿Por qué tenemos una Biblia de 77 libros cuando 7 de estos no están participando de la misma idea, del mismo pensamiento? Y él, cuando proclama sus tesis, determina que esos libros no deben de ser considerados dentro de lo que es la pureza de la fe cristiana. Segundo, los deuterocanónicos no son libros cristocéntricos. Es decir, nosotros en toda enseñanza de la Escritura, en todo conocimiento que obtengamos de la palabra de Dios, debemos encontrar a Cristo, no una institución, no un método, no una forma, Cristo. Y esos libros no lo contenían. Y nuestra visión de la iglesia, llamémosle ahora moderna, es precisamente reformada, dando a entender que nosotros hemos aceptado esa separación entre lo que la Iglesia Católica tuvo como si fuera un monopolio o una verdad asfixiada, manipulada y de alguna manera controlada para su propio beneficio, a hacer ahora con la Reforma una verdad pública, bíblica y cristiana realmente. Entonces, por eso, esto es como un dato anexo, pero no es finalmente el edicto, sino es como para que tú tengas un entendimiento más amplio de los procesos. No había un consenso. No había un consenso. Digamos que unas iglesias, de hecho no todas las iglesias tenían todo. Imagínate que algunas iglesias tuvieran solo copia de la carta de Pablo a los Gálatas, y tal vez tenían algunas porciones del Antiguo Testamento. Era todo lo que tenían, no más. Y otra iglesia tuviera tal vez una copia de primera y segunda carta a los tesalonicenses. La ventaja de estos libros que analizamos es que cualquiera de ellos tiene estos 5 puntos, y cualquiera de esos libros, por pequeño que sea, incluso Tito, si solo tú contaras con la carta del apóstol Pablo a Tito, tú podrías comprender el evangelio y llegar a ser salvo, porque tiene autoridad, es profético, es auténtico, es dinámico y fue aceptado por la iglesia de primer siglo. El punto es que para el concilio ya hay demasiada contaminación, y encontramos a un concilio de hombres imperfectos, que muchos de ellos están ahí por conveniencia, por poder e intereses. Y entonces es donde dicen, bueno, pues vamos a consolidar nuestra forma de creencia. Pero no me voy tanto a detalle, porque yo creo que ya con esto finalmente nos confundimos y decimos, bueno, a ver, espérate, ¿y cómo estuvo? Bueno, pues vamos más sintetizado, ¿no? Tenemos 66 libros, tienen estas características, en tal año se hace un concilio, que no se define el canon, pero que de alguna manera ya es la base para la promulgación del canon, y esto es lo que tenemos. Entonces, todo lo que ustedes encuentren de su lado izquierdo o derecho en el material es para que ustedes puedan tener una visión más amplia y extra. Pero ese fue principalmente el motivo por el cual hasta la Reforma
es donde finalmente queda ya establecido que son solo 66. Y a partir de ahí es donde al pueblo cristiano ya no se le dice los del camino, no, ahora ya son los protestantes, porque no están contentos. Por eso si usted ve iglesia cristiana, evangélica y protestante, pues ya es una señal muy clara para la iglesia popular de que no estamos de acuerdo con su doctrina, porque protestamos, porque nos levantamos en contra de enseñanzas que no son bíblicas, que no revelan a Cristo y que no están de acuerdo con el espíritu de la reforma. La reforma, amados hermanos, lo que pretende es volver al pueblo a Dios y darle al pueblo la revelación de la palabra de Dios para que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué? Porque en un tiempo anterior, incluso podríamos citar el concilio. ¿Cuánta gente tenía la Biblia? Ya está la Vulgata latina, y ¿quiénes la tenían? Cuando se daban las misas, ¿cuántos las entendían? Y entonces con la reforma esto viene a cambiar. Se busca que el pueblo sea el que tenga acceso a la Biblia, y es cuando vienen una cantidad N de problemas, persecución, muertes, porque la iglesia estaba perdiendo el poder. Ahora, partamos del hecho de que la iglesia católica no representa los intereses de San Pedro, porque a veces pensamos como que la línea del apóstol Pedro sigue y sigue y sigue y sigue hasta ahorita Don Francisco, ¿no? No, San Francisco. Don Francisco es el del programa. ¿Comprendemos eso? No, porque hay personas que viven todavía con esa misma idea y piensan que realmente la iglesia católica es la que está continuando la obra de Cristo en la tierra. No es cierto. Surge como un medio de represión y manipulación de la verdad. ¿Para qué? Para los intereses egoístas de unos cuantos. Y es hasta la reforma que alguien con el carácter suficiente y llamado y usado por Dios se levanta para entonces hacer volver la verdad al pueblo, porque de otra manera seguiríamos quizá peor. Ahora, todo lo que ha atravesado la Biblia, todo lo que ha atravesado la iglesia, y cómo está nuestra fe, porque a veces es lo que no valoramos. ¿Ok? Ya no entramos a ese punto, nos quedamos aquí. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, te damos